Amén. Sí, bueno. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, bueno. Amén. ¿Sí me escuchan? Si gustan abrir su Biblia en el libro de Hebreos, bueno, que aunque vamos a seguir en la siguiente parte que estuvimos hablando en el libro de Hebreos capítulo 9, pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tabernáculo. Vamos a seguir hablando acerca de él y nos vamos a detener, ¿verdad?, unas pocas semanas aquí. Y es algo bien importante para poderlo entender e irlo descifrando poco a poco. Porque si no en la web no se va a escuchar. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca del tabernáculo y teníamos ahí el versículo, el texto de memoria, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 22. ¿Hay alguien que lo haya memorizado? ¿Nadie? Bueno, vamos a leerlo. Si lo busca rápidamente en su Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 22. Si lo tiene, nomás dice amén. Dice la palabra del Señor, así lo leemos: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, alabanza, adoración, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por cada una de las cosas, Señor amado, que dejaste escritas, que nos dejaste para nosotros en este tiempo, y que podamos tener ese entendimiento, mi Dios amado, a través del estudio de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ahora que vamos a estudiar, Señor amado, pon y graba en nuestras mentes y corazones, Señor amado, tu palabra, y que pronto así, Señor, sea puesta por obra para gloria de tu nombre. Bendito Dios, quedamos delante tuyo, Señor amado, bendíganos. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Ya tenemos aquí el estudio del tabernáculo y ese edificio, ya tenemos ahí que es el edificio del tabernáculo y que representa, ¿verdad?, el corazón de la iglesia, así como también representa la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces por ello es que es sumamente importante de que podamos entenderlo, y a su vez también en el tabernáculo podemos ver el papel de nosotros como creyentes, el papel de la iglesia, ¿verdad? Y así de esta manera lo podemos poner en función. Hacemos un repaso rápidamente de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando que el tabernáculo es un tipo, ¿sí?, de tres partes. Primeramente, es una ilustración de Cristo, ¿verdad? Segundo, es una ilustración de la iglesia. Tercero, es una ilustración del creyente como individuo, ¿verdad?, del creyente individualmente, ¿sí? La semana pasada discutimos acerca del significado de los 14 elementos de los cuales está compuesto el tabernáculo. Recuerde que cuando hablamos del tabernáculo estamos hablando de todo el tabernáculo completo, ¿sí? Desde las bardas que había alrededor, todo lo que había dentro, y el lugar santo, el lugar santísimo y todos los accesorios, ¿verdad? Estuvimos hablando de todos los materiales que se estuvieron utilizando y cada uno de sus simbolismos, ¿sí? Examinamos el significado también, ¿verdad?, del corte, de lo que había exteriormente, ¿sí? Y esto representa a cada uno de nosotros como creyentes, como individuos, que somos una parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cada uno de nosotros damos un testimonio, ¿verdad?, para el mundo. Somos un testimonio.
tenemos aquí, ¿verdad?, la puerta, primeramente, la puerta de la corte exterior, ¿verdad? Vamos a entrar en materia y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias en Éxodo 27. Éxodo 27, versículo 16. Éxodo 27, versículo 16, dice la palabra del Señor así: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Ahora rápidamente vamos a Éxodo 38, verso 18 al 20. Éxodo 38, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor así, dice: la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata, y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Debemos notar que el tabernáculo tiene solamente una entrada, no hay varias entradas, solamente es una, y eso se debe a que hay solamente un camino hacia Dios, ¿sí? Como nos dice Juan 14:6, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Solamente hay un camino, no es. Por ahí muchas personas han dicho, ¿verdad?, que todas las religiones te llevan a Dios. Eso es mentira. ¿Ok? Ahora sí lo podemos decir como, ¿verdad?, es una mentira del diablo. ¿Sí? No crea eso. Y aquellas personas que dicen esto, ¿verdad?, esperamos que cambien de opinión, porque solamente hay un camino. ¿Sí? Y el camino se llama Jesucristo. ¿Sí? Así es que si una persona viene a Dios, debe de venir en el camino prescrito por Dios, ¿sí? No a través de su propio camino. Antiguamente había un dicho, y por ahí de hecho que de ahí se ha tomado esta referencia de que todas las religiones llevan a Dios. Había un dicho romano que precisamente que decía que todos los caminos llevaban a Roma, y esa era una posición precisamente de Roma para indicar, ¿verdad?, acerca de la religión. Y a través del tiempo se empezó a hacer y a enseñar de esta manera, y de ahí que muchas personas, ¿verdad?, lo siguen tomando de igual manera, ¿verdad? Roma para muchas personas, ¿verdad?, como tiene la religión tradicional, ¿verdad?, y a su vez hacen pensar, ¿verdad?, que todas las religiones llevan a Dios. Repetimos, esto es mentira. Solamente hay un camino, y precisamente, ¿verdad?, en el camino prescrito por Dios, ¿verdad?, exige un sacrificio que debe de ser propio de Él, y también que Dios recibe, ¿sí?, que Dios acepta. Vamos ahí en Éxodo 34:20. Éxodo 34:20 nos dice: pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo remitieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Sí? Antes de este texto, el Señor dice que primeramente los cuente, ¿verdad? Y de todos los que contó, dice, todos, cada uno se va a presentar ante mí, y nadie se debe de presentar con las manos vacías. Deuteronomio 16:16 nos dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo
delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Sí? Entonces es importante, ¿verdad? La semana pasada hablábamos primeramente acerca de lo detallado, de los detalles. Y eso nos habla del trabajo que nosotros realizamos para Dios. ¿Sí? No debe de ser nada más al aventón o al ahí se va. ¿Sí? Debe de ser un trabajo detallado. El Señor aquí, ¿verdad? Segundamente dice, en el camino de Él, en el trayecto de Él, el Señor quiere que ninguno de nosotros nos presentemos con las manos vacías, ¿verdad? Haciendo una aplicación de lo que estamos leyendo. En aquel tiempo, recuerde, era un sacrificio de cordero, era un sacrificio de X animal, ¿verdad? Y, ¿verdad? Todos los debían de hacer, nadie podía excusarse, ¿verdad? Era lo exigido por Dios hasta que vino Cristo, ¿sí? Hasta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos notar, ¿verdad?, que aquí nos está hablando y que es una puerta ancha. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de que es una invitación para toda la gente, para todas las personas a que vengan. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Verdad? Es interesante que el día de hoy muchas personas se acercan a Dios por los problemas. Y una vez que esos problemas son solucionados, la gente se aleja de Dios. Inicialmente los problemas son lo que nos acercan a Dios, pero después, según piensa la gente, ¿verdad?, bueno, pues ahora ya vienen por la familia, por los problemas que tienen en la familia, y después la misma familia es la que los aleja de Dios, ¿verdad? Pero es algo que no debe de ser, ¿verdad? Es algo que debe de persistir, ¿verdad? No hay un guardia, miramos aquí que no hay nadie que está cuidando la entrada, no hay nadie, no hay una prueba, no hay un examen, no hay nada para entrar, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad?, dice que entremos, ¿verdad? Y el Señor nos habla, ¿verdad?, y hemos hablado de cómo debemos entrar, o cómo se debía entrar, ¿verdad? Cómo se debía entrar en aquel tiempo. También mucho de ello nos habla, y ahorita vamos a hablar más acerca de eso, y en las siguientes subsecuentes semanas vamos a estar hablando también en detalle de cada uno de los significados y simbolismos del Antiguo Testamento y lo que es para nosotros, ¿verdad?, o lo que significa para nosotros hoy en día. Miramos, ¿verdad?, que hay 4 columnas, ¿verdad? Estas 4 columnas representan los 4 escritores, ¿verdad?, de los 4 evangelios que están en la entrada del reino de Dios y proclaman la manera y el camino que el hombre puede entrar, ¿sí? Usted se preguntará cuáles son estos escritores, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Los 4 evangelios, ¿verdad? Se pregunta también, ¿verdad?, se ha preguntado por qué hay solamente 4 evangelios, ¿sí? Estos han sido prescritos por Dios y se ilustra en cada uno el tabernáculo del Antiguo Testamento. Cada evangelio presenta a Cristo en una manera diferente, ¿sí? Hay una cortina de 4 colores, ¿sí? Y estos 4 colores significan los 4 mensajes que encontramos en el evangelio, ¿sí? En cada uno de los evangelios. Los 4 mensajes de estos evangelios nos presentan a Cristo en diferente manera. Número 1, el libro de Mateo presenta a Cristo como el Rey de Reyes, y este es el color, representa el color púrpura, ¿sí? El libro de Marcos presenta a Cristo como el siervo obediente a la muerte, ¿sí?, el color carmesí. El libro de Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre sin pecado, ¿verdad?, es el color blanco. El libro de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, ¿sí?, el color azul. Miramos en todos estos colores, esta mezcla de colores, ¿sí?, la hermosura, que nos habla de la hermosura de la bienvenida, sí, que es la gloria de Cristo. Esta cortina,
¿verdad?, con varios colores en la entrada exterior al tabernáculo, ¿verdad? Vimos la hermosura de él, ¿verdad? Y es una bienaventuranza o bienaventurado en la que en la entrada la bienaventurada de Dios presenta la hermosura y la gloria de Jesucristo. En otras palabras, lo que nos atrae al reino de Dios es la hermosura de Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el que nos ofrece la paz, ¿sí? Él es el que nos ofrece un bienestar, ¿verdad?, que creo todos necesitamos y andamos buscando. Tenemos el color azul. El color azul, vemos que es el color de los cielos, representa a Jesucristo, ¿sí?, en la forma de Dios. Filipenses 2:26 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, ¿sí? Él, siendo Dios, se despojó de todo. Tenemos el color púrpura. Este color es el color real o el color de la realeza, ¿sí?, en el cual, ¿verdad?, vemos que es el nombre de Él, ¿verdad?, que se doble toda rodilla, como lo dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos el color carmesí. Este es el color del sacrificio. Significa que Jesucristo tomó la forma de un siervo. Filipenses 2:7 nos dice, ¿verdad?, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿verdad?, hecho semejante a los hombres. Tenemos el color blanco. El color blanco es el color que representa la perfección, ¿sí?, sin pecado. Esto representa a Jesucristo como la condición de un hombre o del hombre, pero sin pecado. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Miramos y tenemos que el atrio exterior representa la iglesia, ¿sí? Todo este atrio representa la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la construcción de esta área nos dice cuál debe de ser el papel de la iglesia en el reino de Dios. La puerta de la iglesia debe de estar abierta a cualquier persona que viene y quiere conocer a Dios. El mensaje que la iglesia predica debe de ser la hermosura de Jesucristo, ¿sí?, que precisamente es lo que hace Él para el hombre, ¿sí? Este es el mismo mensaje y doctrina que presentan los 4 evangelios, ¿sí? La iglesia, o nosotros como iglesia, debe de presentar el camino prescrito por Dios para la salvación, que es a través del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? No algo que nos inventemos, no algo que la gente dice, o es que dicen, no, ¿verdad? El Señor lo ha hecho posible y miramos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, en la introducción del tabernáculo, ¿verdad?, y qué tremendo, ¿verdad? Yo en lo personal estoy maravillado. Por ahí escuché algunos comentarios de ustedes igual, y seguimos quedándonos asombrados de los detalles que el Señor nos presenta aquí para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿Nadie? Ya tenemos los simbolismos, ¿verdad?, de los colores y cómo estos representan, ¿verdad?, el mensaje de salvación descrito en los 4 evangelios, ¿verdad? Muchas personas dicen, ¿verdad?, son iguales, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchas personas dicen lo mismo, por eso yo nada más leí Mateo. No, ¿verdad? Cada uno de los evangelios nos presenta a Jesucristo de una forma diferente. Es el mismo mensaje de salvación a través de Jesucristo, pero cada uno contiene cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y la forma en la que Cristo puede actuar precisamente en nosotros de una forma diferente, ¿sí? Así es de que le animamos a que lea los 4 evangelios, y los 4 evangelios se complementan, ¿ok?
Así es de que no tome solamente en cuenta un solo evangelio. Este micrófono está fallando mucho. En el atrio, ¿verdad? Miramos, eso estaba el atrio interior. Ahora vamos a ver el atrio exterior. Habla también dos muebles que discutiremos en detalle más tarde, ¿verdad? Estos dos muebles, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y también su representación, porque trae muchas cosas, contiene también muchas cosas. Tenemos el altar del holocausto, de donde se ofrecían los sacrificios de animales para cubrir el pecado. Recuerde, en el Antiguo Testamento, a través de los sacrificios, solamente se cubría el pecado. A través del sacrificio de Cristo, el pecado no es cubierto, el pecado es quitado, borrado. ¿Ok? Veamos la diferencia. ¿Ok? No es lo mismo. Entonces, en este altar, ¿verdad? El altar estaba dentro de la puerta, que esta puerta era grande. No había manera, ¿sí?, de que no se viera. Todos lo podían ver. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Cuántas veces las personas pasan años dentro de la iglesia y no oyen acerca del sacrificio de Jesucristo por el pecado? ¿Sí? El diseño del tabernáculo nos dice que las personas que entran en las iglesias no necesitan estar ahí mucho tiempo antes de que sean confrontados con la presencia, ¿sí?, grande de la cruz de Cristo para quitar el pecado. ¿Sí? Una persona y en unos cuantos semanas de estar asistiendo a la iglesia debe de presentársele el mensaje de Jesucristo, ¿sí?, y ser confrontada con esta realidad de Jesucristo. Número 2, una persona pasaría la fuente de bronce en su camino en la entrada para venir cerca de Dios. Este objeto era un objeto que era muy grande y era usado para lavarse. ¿Sí? También discutiremos este objeto. Este objeto se refiere precisamente al perdón de pecados después de la salvación. ¿Sí? Y eso habla de cómo debemos de tratar cada uno de nosotros, lavar el pecado antes de acercarnos a un Dios santo. ¿Sí? Debemos acercarnos a Dios, primeramente dice la palabra, ¿verdad? Debemos acercarnos a Dios para perdón de nuestros pecados. Debemos limpiar nuestros pecados, ¿sí? Y así también de esa manera entrar cada vez más y tener una entrada más y más a la presencia de Dios. Estaremos discutiendo este utensilio más grande. Ahora vamos a hablar acerca de la construcción del tabernáculo. Vamos a leer rápidamente, vaya ahí en su Biblia, en Éxodo capítulo 26, versículo 15 al 30. Gracias por el agua. Éxodo 26, 15 al 30. No marca pilas nomás. Yo pienso que es el micrófono. Éxodo 26, 15 al 30. Dice así, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con otra. Sí. Para unirlas con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas.
2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo. Asimismo se juntarán por su alto con un gozne, así serán con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas. Con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vamos rápidamente ahí a Éxodo capítulo 36, verso 20 al 34. Éxodo 36, verso 20 al 34 dice así: además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se unían de abajo y para arriba se juntaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra, a las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas. Y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas de otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por el medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas. E hizo de oro los anillos de ellas por donde pasaban las barras, cubrió también de oro las barras. ¿Verdad? Estamos hablando acerca del edificio del tabernáculo, donde esta es una ilustración de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Verdad? Estuvimos hablando que tiene 46 columnas de madera cubiertas de oro. Esto nos habla acerca de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Cubierta con la deidad, ¿sí? Cubierta con la deidad de Él, ¿sí? Cada tabla tenía 2 tablas o 2 basas de plata, ¿sí? Romanos 5:2 nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firme, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? Ahora recuerde que la plata significa redención, ¿sí? Entonces eso lo hizo Cristo, o el simbolismo, ¿verdad?, de la redención, para redimirnos a cada uno de nosotros.
Éxodo 30:12 nos dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. El versículo 16, nos brincamos hasta él, y dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. ¿Sí? La plata era el pago del rescate de los israelitas. ¿Cuál es el significado? En Mateo 20:28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo compró la salvación para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que es su iglesia. Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nos brincamos hasta el verso 23 de ahí de Romanos 8, y dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Jesucristo compró la salvación para nuestro cuerpo. Jesucristo compró la salvación también para el alma. Hebreos 6:19 nos dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Sí? La construcción del tabernáculo también es una ilustración del creyente y la iglesia. Efesios 2:20 al 22 nos dice: edificado sobre el fundamento, fíjense bien las palabras que utiliza, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hebreos capítulo 3 verso 6 nos dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda de Corintios 6:16 nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Entonces recuerde que cada uno de nosotros, sí, más bien dicho, la construcción del tabernáculo es una ilustración de nosotros, sí, de cada creyente como individuo y de la iglesia, ¿ok? Como cuerpo de Cristo. Las columnas de madera cubiertas de oro nos hablan de la humanidad del creyente. La humanidad del creyente es cubierta con la nueva naturaleza de Dios, ¿sí? Se nos habla acerca de dos basas. Estas basas significa bases. Estas bases eran de platas, ¿sí? Que se utilizaban para cada una de las tablas. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que estas tablas era separada la tabla de la tierra arenosa del suelo, ¿sí? Nos habla acerca de la redención, o que la redención separa al creyente del mundo, ¿sí? Por eso era necesario que Cristo nos redimiera, nos comprara. Recuerde, la palabra redención viene de la palabra redimir. Redimir, la figura que tenemos o la figura que se describe era acerca del tiempo, de los tiempos de la esclavitud.
Había un tiempo cuando el esclavo iba a ser puesto en libertad y había alguien que pagaba su redención o pagaba para que ese esclavo fuera libre, ¿sí? Si ese pago era dado, el esclavo quedaba libre. Había alguien que pagaba, ¿sí? Esa es la figura que tenemos, que nos da aquí cuando hablamos acerca de redención. Fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte. Cristo pagó nuestra redención, ¿sí? Para que no fuéramos más esclavos. Las basas de plata del tabernáculo separa, ¿sí? Era la figura que tenemos de la redención del creyente, ¿verdad? O el Cristo nos separa del mundo. Gálatas capítulo 1 verso 4 al 5 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que hay 12 barras exteriores en la parte de afuera que eran cubiertas con oro. Estas representan los 12 discípulos como el principio de la iglesia, que representa a la gente de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sí? El comienzo de la iglesia. La iglesia, como el cuerpo de Dios, se tiene junto externamente para la obra de los discípulos cuando ellos comenzaron, ¿sí? Habría 4 barras a cada lado, 4 barras a cada uno de los 3 lados, ¿verdad? Nos habla acerca de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que fortalecen la iglesia, ¿sí? Como nos dice Efesios 4:11 al 13, ¿verdad? Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ministros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esas son las barras exteriores. Ya tenemos las interiores, 3 barras interiores que nos hablan de Cristo que vive dentro de cada creyente. Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Cuando Cristo está en el centro del creyente y la iglesia, es cuando se da la unidad, ¿sí? La Trinidad, la persona de Dios en 3 personas que viven en la iglesia, ¿sí? Y nos ata el uno al otro. Solamente cuando las bases, las tablas y las barras están en su lugar, solamente es cuando el edificio tenía esa fuerza suficiente para estar estable, ¿sí? Si no, de otra manera se caería, ¿sí? Cuando estaban unidos el uno al otro, una tabla con la otra tabla, una barra con la otra barra, ¿sí? Era cuando encontraba esa fuerza. De esa misma manera debe de estar la iglesia y cada uno de los ministerios descritos, ¿sí? En Efesios, ¿sí? Solamente cuando cada creyente dentro de la iglesia permite a Cristo vivir y operar dentro de cada uno de nosotros, y que se manifieste externamente los dones que Dios ha dado a la iglesia, ¿sí? En forma de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores o maestros, entonces la iglesia, ¿verdad?, podrá ser firme en Jesucristo. Las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias para el creyente en la iglesia? Solamente cuando todas las cosas están funcionando apropiadamente, la iglesia demuestra completamente todo lo que la iglesia puede hacer para Cristo. Necesitamos que todos los creyentes en la iglesia trabajen juntos
para hacer la iglesia el cuerpo fuerte de Cristo, que debe de ser. Note otra vez, no hay cristianos solos. Podemos observar que todo funciona dentro de la estructura de la iglesia, ¿sí? No hay personas o ministerios que estén funcionando o quieran hacer solos, no. Todo debe de ir coordinado con la iglesia, ¿sí? En una misma estructura, uno unido al otro en su totalidad. No hay de que, no, pues nosotros no necesitamos a los demás. No existe tal cosa. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí. ¿Nadie? Que tenemos después la construcción de la puerta del tabernáculo. Vamos a leer Éxodo capítulo 26, verso 36 al 37. Dice así: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Nos brincamos a Éxodo 36, versículo 37 y 38, que dice así: hizo también el vero para las puertas del tabernáculo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y abrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. ¿Sí? Nos damos cuenta que la puerta tenía 5 columnas de oro, ¿sí? En la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gálatas capítulo 2, versículo 9 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Miramos las referencias que tenemos, ¿sí? Dentro de cada una de estas situaciones. Tenemos que hay 5 escritores, ¿sí? De las epístolas en el Nuevo Testamento, que son Pedro, Juan, Santiago, Judas y Pablo, ¿verdad? Hemos leído las escrituras en Apocalipsis y Gálatas, ¿verdad? Que nos habla acerca de las columnas, cómo estas columnas eran de madera forradas con oro, que nos habla acerca de la humanidad, ¿sí? Forrada con la deidad de la nueva naturaleza de Cristo. Encontramos que hay 5 columnas. Estas 5 columnas tenían 5 bases, la que dice basas de bronce. Los escritores vivieron a través de pruebas y sufrimiento, es lo que significa el bronce, ¿sí? Todos los escritores, todos fueron martirizados a excepción de Juan. Las 5 columnas tenían 5 capiteles, ¿verdad? Que son coronas de oro. Estas 5 víctimas para Cristo fueron coronadas con una corona de justicia, la corona de la vida, ¿sí? O la corona del mártir, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Pues era la base, que lo que iba hasta el suelo, lo que iba enterrado, era lo que más sufría, ¿verdad? Lo que más padecía, la humedad, todo ahí, golpes y todo eso. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? En segunda de Timoteo 4:8 nos dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia,
¿sí? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿sí? Entonces, a partir o a pesar del sufrimiento hay una recompensa, ¿sí? Bueno, aquí tenemos y podemos tener esta referencia a los evangelistas, ¿verdad?, que pasaron persecución. No fueron los únicos, porque si los evangelios, ¿sí?, o si la Biblia, el Nuevo Testamento, se hubiera seguido escrito el libro de los Hechos, ¿verdad?, encontraríamos una gran cantidad de personas que han sufrido y siguen sufriendo por el nombre de Jesucristo, ¿sí? La posición de las columnas, ¿verdad?, nos habla acerca de la posición mirando hacia afuera, ¿sí?, de una perspectiva de adentro hacia afuera del lugar santísimo. La posición de Dios, desde la posición de Dios, las columnas eran escondidas por las cortinas, ¿sí? En la Biblia, primero la cortina se menciona como si usted mira a los escritores desde la mirada de Dios o la perspectiva de Dios. La cortina es Cristo, que debe de tener la preeminencia en la adoración, como Cristo que tiene la preeminencia en el mensaje del Nuevo Testamento, ¿sí? El significado de la cortina, ¿verdad? Pero antes de pasar a los significados de la cortina, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿No? El significado de las cortinas o la cortina en la entrada del tabernáculo, al tabernáculo. Esta cortina representa la gloria de la resurrección de Cristo, ¿sí? Un hijo, ¿verdad?, el hijo sobre su propia casa. Hebreos 3:6 nos dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿sí? Recuerde, yo le hago como dijera, sugerencia y advertencia. Tome en cuenta y siempre ponga atención a las palabras pero, sí, ¿sí? Dice aquí, pero, comienza diciendo, pero Cristo, y luego dice, sí, retenemos, ¿sí? Marque un énfasis en su Biblia cuando usted encuentre estas palabras, ¿sí? Tenemos primero el color azul, el color celestial, ¿sí?, que es el que nos habla acerca de Cristo resucitó y ascendió. Primera de Corintios 15:20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hechos 1:11 dice: los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En estas cortinas encontramos también el color púrpura, que nos habla acerca del rey, el que es coronado. Apocalipsis 9:12, ¿sí?, nos habla acerca de eso. Tenemos también ahí el color carmesí, que nos habla acerca del sacrificio, el cordero sacrificado, que es digno, ¿sí?, el Cordero de Dios. Tenemos el color blanco también, que nos habla acerca de Cristo sin pecado, ¿sí?, o sin mancha, la perfección, el perfecto Hijo del Hombre que viene a juzgar, ¿sí? Juan 5:21 y 22 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿sí? Por eso es que el juicio también es a través de su Hijo. Dios el Padre no nos está mirando a nosotros, Él está mirando a su Hijo en nosotros. Si nos mirara a nosotros, olvídese, ¿verdad? Por eso es que Él mira a su Hijo. Amén. Eso es en cuanto a la construcción de las cortinas. Tenemos la construcción en la entrada, ¿sí?, hacia el lugar santísimo. Vamos a leer Éxodo 26, verso 31 al 33.
Éxodo 26, verso 31 al 33 dice así: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será de hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo de adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Nos brincamos hasta Éxodo 36, versículo 35 y 36, que dice así: hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Tenemos que la entrada tenía 4 columnas de madera cubiertas de oro, que nos habla acerca de los 4 evangelios y sus autores. Tenemos que las 4 columnas estaban fuera del lugar santísimo y ubicadas en el lugar santo. Estas 4 columnas de madera tenían 4 basas de plata o bases. El fundamento, ¿sí? Nos habla esto acerca del fundamento de los evangelios. Está basado en las buenas nuevas de salvación, en la buena noticia de la redención que se consigue a través de Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? No había capiteles de oro. Cuando estemos en la presencia de Dios, ¿sí?, la corona del creyente es echada, ¿sí?, sobre los pies de Cristo. Por eso, ¿verdad?, ahí muchos creyentes dicen: pues ya con que llegue, pero va a llegar con las manos vacías. ¿Qué le va a echar a Cristo? Y esa va a ser su vergüenza. Por ello es que animamos a esforzarnos y agarrar y tomar, poseer las coronas ofrecidas en la palabra, para tener que ofrecer a nuestro Dios. Amén. Tenemos el velo interior. Esta cortina tenía 4 colores también, ¿sí?, con los mismos significados que estuvimos hablando anteriormente. Esta cortina tenía 4 querubines. ¿Qué no es un querubín? Es un ángel que ministra a Jesucristo en el jardín, ¿sí?, o ahí en el huerto donde se encuentra. Guardan la presencia de Dios. Génesis 3:24 nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál es el significado? Mateo 27:51 nos dice: y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El libro de Hebreos capítulo 10 verso 20 nos dice: pero el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué significa esto? Nos habla acerca del rasgado del cuerpo de Cristo, ¿sí? Abrió el camino a Dios para que todos los hombres pudieran tener acceso a Dios, ¿sí?, sin la presencia de un sumo sacerdote o un sacerdote, ¿sí?, sino tan solamente con la presencia de Cristo. Cristo lo hizo posible en su cuerpo, en su carne, ¿sí? Así es de que ahora no necesitamos a nadie, tan simplemente necesitamos querer, tener ese deseo, tener ese anhelo, ¿verdad?, hacerlo. Vuelvo y lo repito y lo quiero recalcar: hacerlo a través del camino que Dios nos dejó marcado en su palabra, ¿sí? No en sus términos, no en mis términos, no en sus pensamientos o a su forma o a su manera, sino a la manera de Dios, ¿sí? Bueno, pues aquí pausamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.
Tenemos otras 4 semanas más que vamos a estar hablando acerca del tabernáculo y todas sus expresiones, enseñanzas y todas las aplicaciones que tiene para el tiempo de hoy, ¿sí? Es algo muy importante. Así que le animamos a que siga conectándose, a aquellos amigos, amigas que se están conectando a través del internet, de las plataformas digitales, sígalo haciendo. Usted que está aquí presente, no se lo pierda. Tiene una magnífica aplicación y una magnífica enseñanza que nos ayuda para estos tiempos. Si nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario, oramos y le entregamos el tiempo a nuestra hermana Claudia, que nos va a estar llevando en el tiempo de oración. ¿Nadie tiene preguntas, comentarios? ¿Nadie? Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor amado. Gracias por tu hermosa presencia y por esa tan grande redención que hiciste para nosotros al sacarnos de la esclavitud. Gracias, gracias amado Cristo por hacerte obediente y aún despojándote de todo tu reino. Veniste y te hiciste hombre, te hiciste siervo para llevarnos al Padre. Gracias, gracias Cristo por tan grande salvación. Ayúdanos a entender y a comprender cada uno de los significados que encontramos, Señor amado, en la estructura del tabernáculo, Padre amado, y cada una de sus aplicaciones para nosotros en este tiempo. Bendito Dios, quedamos delante tuyo, sometemos bajo tu señorío, amado Espíritu Santo de Dios, toda y cada una de las peticiones. Seas obrando milagros, maravillas en el pueblo. Quedamos delante tuyo, lo oramos en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Entregamos el tiempo a los